Voy a decir algo que va a molestar a mucha gente, pero es la verdad. En España no es difícil encontrar un trabajo si trabajas duro. Lo que es difícil es hacerse rico aunque hagas todo bien. No porque falte talento o porque la gente no se esfuerce lo suficiente. Y no, tampoco es porque la riqueza se herede, como dice mucha gente. El problema realmente es estructural. Y hoy te voy a explicar por qué el sistema español hace casi imposible acumular riqueza, incluso si haces todo lo correcto. Pero antes de empezar, pongamos cifras encima de la mesa. ¿Qué significa realmente ser rico? En España, el percentil del 5% más rico acumula un patrimonio superior al 1.000.000 de euros. Sin embargo, el salario medio ronda los 27.000-28.000 euros al año. Y sin embargo, el más habitual es muy inferior. De hecho, el 60% de los trabajadores en España cobra menos de 2.000 euros netos al mes. Con esa cantidad no eres realmente pobre, pero no te da para acumular suficiente capital a lo largo de tu vida de trabajo. Con 1.800 euros al mes, si tienes unos gastos fijos de consumo, que pagar un alquiler o una hipoteca y hacerte cargo de los impuestos, apenas tienes margen real para invertir y acumular un patrimonio razonable. Y aquí ya no estamos hablando de ser mega rico, simplemente de no depender de tu nómina para poder sobrevivir. Pero es que realmente los trabajadores no generan un valor para ganar una cantidad superior en su salario. ¿Hay realmente malvados capitalistas que se están aprovechando de la fuerza de trabajo de sus empleados? La mayoría de la gente cree que cobra poco porque la empresa para la que trabaja le está pagando menos de lo que debería. Y en parte puede ser cierto, pero también hay otra realidad, y es que por cada 1.000 euros que recibe cada trabajador, la empresa ha pagado por ellos 1.700. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué hay esta diferencia entre lo que paga la empresa y lo que finalmente llega al trabajador? Pues por las cotizaciones a cargo de la empresa, por el IRPF que se le aplica al trabajador, por las cotizaciones sociales y los costes indirectos. Para ver los dos extremos, vamos a ver aquí una nómina de 1.475 euros que finalmente se queda en un líquido a percibir de 1.230 euros y otra nómina de 5.000 euros que finalmente se queda en 3.465,78 euros de líquido a percibir. Y tener en cuenta que aquí no se están teniendo en cuenta las cotizaciones a cargo de la empresa. En España es cierto que no hay salarios que sean muy altos, pero sí es verdad que los costes de contratación son altísimos. Esto hace que haya menos subidas salariales porque finalmente el dinero líquido que le va a llegar al trabajador es mucho menor del coste que tiene para la empresa. Que haya menos contratación por no poder mantener el coste del personal y que haya más dificultades a la hora de emprender. Este apartado de los costes de la seguridad social yo veo que es algo que no va a cambiar. El coste del sistema de la seguridad social es el gran elefante en la habitación. Es un sistema de reparto en el que se redistribuyen los ingresos de los trabajadores que están empleados en ese momento hacia los jubilados que estuvieron cotizando para generar un derecho a tener una pensión. Debido a la estructura de la pirámide de población, la población cada vez va a estar más envejecida y la proporción de trabajadores por cada pensionista cada vez va a estar más equilibrada. En España, el baby boom más o menos se dio 10 años más tarde que otros países europeos debido al sistema económico en el que estaba. Y ya hay países europeos que se han dado cuenta de que esto es un problema y han hecho propuestas de leyes para fomentar que las personas vayan pudiendo ahorrar e invertir su patrimonio. Sin embargo, en España no se ha cambiado para nada el sistema. De hecho, el problema se ha agravado porque se ha subido bastante el poder adquisitivo de los jubilados. Para mí esto es una garantía de, primero, una presión fiscal futura mucho más grande y segundo, una garantía de que en el futuro va a haber un recorte de las pensiones más importante del que se debería haber hecho en un principio. De todas las partidas que tiene el Estado, la más importante es del pago de las pensiones, que aproximadamente es de un 40% del gasto total. La solución a esto, que cuanto más tarde más dura tendrá que ser, es o de un recorte de la cuantía de las pensiones o de una presión impositiva mucho más alta, que en consecuencia volverá a afectar más aún a los asalariados. También hay que tener en cuenta que cada euro que va a sostener el sistema actual es un euro que no va a tu salario, que no puedes utilizar para la inversión futura o para el gasto presente. No en su totalidad, pero con este sistema se nos ha garantizado una seguridad en el futuro de que vamos a cobrar una pensión, pero ha provocado un estancamiento de los salarios. Y ahora, ¿por qué digo que no ha sido en su totalidad? ¿Os habéis fijado en las empresas que componen el IBEX 35? Las empresas que tienen más capitalización dentro de este índice, que representa a las 35 empresas más grandes de toda España, son las mismas que hace 40 años. Sí, ha habido algunos cambios
cambios en algunas empresas que cometieron errores y han desaparecido de este índice, pero las principales siguen ahí. Las empresas que dominan este índice al final son bancos, empresas de energía y telecomunicaciones. ¿Dónde está el sector innovador aquí? No hay nuevas empresas de comercio, ni de inteligencia artificial o de nuevas tecnologías. Y todo esto es porque hay una regulación muy estricta de cada ámbito de desarrollo que tienen las empresas. Hay unas barreras de entrada que son muy grandes y porque los pequeños empresarios tienen un músculo financiero muy pequeño para competir con grandes multinacionales. Además de que las barreras de entrada, los costes laborales, la fiscalidad y la burocracia son muy grandes para poder desarrollarse y competir contra grandes músculos financieros. No es porque no haya suficientes emprendedores con la suficiente valentía para desarrollar un negocio, ni porque en España no haya ganas. Es porque realmente falla el ecosistema. Alguien que tenga una idea brillante de emprendimiento no tiene las condiciones suficientes como para poder desarrollar su idea hasta alcanzar el éxito. En un caso muy reciente, por ejemplo, vimos una empresa como Glovo, una empresa de envíos de comida a domicilio, tuvo problemas legales y de hecho su CEO salió en una declaración a decir que su foco estaba centrado en solucionar los problemas con la justicia. Su CEO, Pierre, dijo que su foco estaba realmente centrado en solucionar problemas judiciales por la regulación de sus trabajadores. No porque la empresa fuese mal, no porque tuviese problemas, no porque tuviese deudas a las que no pudiese hacer frente, sino por problemas con la regulación. Esto hizo que durante años uno de los emprendedores más productivos de Europa tenga que estar con un foco desviado de su actividad empresarial. Y no porque hubiese hecho algo malo o sus empleados se estén quejando, sino porque una ministra de Trabajo se enfocó en destruir a esta persona. A esto es a lo que me refiero con que lo que está fallando es el ecosistema. Emprender debería ser la vía natural por la que poder enriquecerse, pero en España es casi un acto de fe. Los autónomos, por ejemplo, tienen gastos fijos que son anteriores a que ellos consigan un beneficio, lo cual me parece una locura. Esto provoca al final que tengas un riesgo personal muy elevado. Y además fiscalmente tienes que anticipar tus futuros beneficios que ni siquiera conoces. Pero sí que tengo que decir una cosa, y es que en el camino al éxito puedes empezar a emprender y cometer los errores que te proporcionarán la experiencia suficiente para que tengas una idea y puedas llevarla a triunfar con la experiencia que te llevará el camino a ella. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedes empezar a emprender tu negocio y sabiendo que lo más probable es que fracases, al menos esos fracasos los puedes tener tranquilamente en España porque todavía las pérdidas no están penalizadas con impuestos. Pero por desgracia, la mayoría de los que triunfan finalmente se van y muchas de las personas que quieren empezar ni siquiera lo intentan. Por eso la mayoría de la gente en España no será rica. No porque no quiera o porque no trabaje, sino porque el sistema no está diseñado para que acumules capital. Simplemente está para exprimir cada fracción de beneficio que tengas. En resumen, con un coste laboral alto, salarios muy bajos, un estado con una regulación extrema, una falta de competitividad real y empresas que no promueven el emprendimiento, la pregunta no es cuánta capacidad de sacrificio tienes, sino cuánto fruto de tu trabajo te dejan conservar. Si has llegado hasta aquí, ya sabes algo que mucha gente no quiere ni siquiera escuchar. Este vídeo no es realmente para convencer a nadie, sino simplemente para crear una semilla de discusión dentro de cada uno en el que decidas si el sistema que hay actualmente te convence o no. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo de finanzas y, como siempre digo, critica mis opiniones, critica las tuyas y así encontrarás una parte de verdad. I don't ever slow up.